Tomás, puede publificarse en el sentido de que desde la perspectiva de la libertad de expresión sea de interés público y por lo tanto pueda entregarse esa información y publicarse en los diarios en relación, qué sé yo, a la enfermedad de una autoridad o cualquier otro aspecto de interés público. Pero es muy distinto entonces que la ficha clínica del presidente de la República o de esa misma autoridad sea pública y por lo tanto sujeta o susceptible de ser entregada en el contexto más bien de la ley de transparencia. Y creo que es ahí donde los años que vienen y la jurisprudencia del Consejo debe poner especial atención. Y en segundo término, el profesor Miguel Ángel Fernández y todos más bien han hecho referencia a el tema de los anteproyectos de ley, de los borradores de decreto, y a mí me parece interesante detenerse un poco en ese asunto. En primer lugar porque hay norma expresa, y la norma expresa es el 21 número 1 letra B, que dice que habrá reserva cuando se trata de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados. Entonces, creo yo que hay que ser cuidadoso en la interpretación de este tipo de normas. Hay que ser también cuidadoso en la interpretación de la ley en general, porque el profesor Cordero nos señalaba que la mayoría de las leyes de procedimiento administrativo permiten el conocimiento de los borradores de decretos y que por lo tanto la decisión del Consejo iba en esa línea. Pues bien, la ley de procedimiento administrativo de nuestro país y la ley de transparencia no señala eso, por lo tanto pareciera, creo yo, que la autoridad llamada para determinar aquello es más bien el legislador y no tanto el Consejo. Y en ese sentido creo que esa jurisprudencia debe ser analizada con especial cuidado para evitar finalmente estar legislando, como se hace en otros países donde esto se ha legislado, para legislar en vez de decidirlo por la vía de las decisiones al caso específico. Lo mismo con los anteproyectos de ley. Sabemos que en una serie de países existen etapas de participación ciudadana previas al envío de proyectos de ley al Congreso. En Chile pareciera que el debate legislativo se ha concentrado en el Poder Legislativo, donde participa el Poder Ejecutivo y otros más. Y en consecuencia creo que debe analizarse con especial cuidado esta jurisprudencia, estos puntos de vista. No respondí muchas preguntas, perdón, pero al menos quería hacer esos comentarios. Tal vez la discrepancia más clara o más fuerte de lo que han señalado los otros profesores es la discrepancia con Tomás a propósito de lo que él llamaba, me parece muy gráfico, la puerta de entrada, ¿no? Esto hay que examinar si primero es privado o público y después, a mí me parece que es así, digamos, creo que ahí tenemos una diferencia importante. Yo creo que efectivamente la privacidad como derecho fundamental no puede operar siempre o necesariamente como hipótesis de excepción, cuando es regla general, digamos, en cuanto a derecho fundamental. Entonces, invóqueme la privacidad sobre la base de la causal de reserva o de secreto de derechos de terceros, por ejemplo, el derecho a la privacidad o derecho de contenido económico. Creo que precisamente ahí no hay posibilidad, si es que esa es la lógica, y puede darse efectivamente un caso, o puede darse la situación, probablemente será la mayoría de los casos en que requerido el servicio, el tercero se opone, invocando privacidad, ¿no es cierto? Y ahí me parece que no hay una situación de equilibrio, por lo tanto, entre el derecho de acceso en cuanto a derecho y el derecho a la privacidad. La privacidad está operando como excepción y habrá que configurarla como excepción, y si es que se logra configurar, efectivamente se negará el acceso. Creo que la privacidad puede operar también como derecho propiamente tal y no por vía exclusivamente la causal de reserva en esto de la puerta de entrada. A propósito de eso, un segundo comentario. Y a propósito de una de las preguntas, ¿no?, que creo que era interesante, esto de la obligación de dar a conocer los beneficios, los subsidios, pero que eso podía revelar la situación, la condición socioeconómica del afectado. Yo creo que ahí es donde hay que entrar en matices, digamos, y tiene que ver también con esto de la privacidad como derecho y no solo como causal de excepción, ¿no?
Un segundo comentario. Comparto con el profesor Cordero la mirada sugerente que él hace, ¿no?, de mirar la actividad administrativa como actividad, la administración caminando, y no solo la administración cuando se detiene y toma decisiones. Creo que eso es correcto, digamos. Y también comparto con él, no sé cuáles serán, habrá que trabajar esos criterios, ¿no?, que probablemente la situación de los entes privados, propiamente privados, digamos los particulares, a propósito de la información entregada o que queda en poder de la administración, o incluso aquella que puede tener elaborada, él decía, con beneficio público, ¿no es cierto?, con recursos públicos, tal vez admite una regla intermedia de matización respecto de otra información, como decía el profesor Sebastián Soto, que esté en manos del Estado y que no tenga nada que ver con decisiones públicas o con financiamiento público, etcétera. Creo que no solo hay, por lo tanto, me parece, dos categorías, en definitiva. Puede haber, estoy pensando en aquella vieja sentencia bajo el sistema de la ley de base, no moral con superintendencia. Creo que ahí hay un camino para estar con ella o en contra de ella. Un tercer comentario. He estado o estoy bastante de acuerdo con los planteamientos que ha hecho el profesor Sebastián Soto, salvo con uno, digamos, que es el tema de la invocación de interés legítimo. Creo que ahí hay un tema que es al menos dudoso, también hay que discutirlo. Y un último comentario. A propósito de la referencia que él hace a la norma del 21 número 1, ¿no es cierto?, de la ley de acceso en relación con la solución respecto de los antecedentes o documentos previos a la decisión que está resuelto. Un comentario, yo estoy de acuerdo con esa interpretación en principio en el ámbito de las decisiones administrativas. Me parece que es distinta la generación de un decreto, reitero, que la generación de un proyecto de ley o un anteproyecto de ley. Pero un segundo comentario para poner probablemente más temas sobre la mesa, digamos, a propósito de esa misma disposición, ¿no? La parte final de esa disposición. Los antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución pueden ser o son en principio reservados mientras se adopte, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas. O sea, todo esto que estaba cubierto por el secreto, por el principio deliberativo, ¿no es cierto?, el privilegio deliberativo, se transforma en público cuando la decisión se adopta. Lo traigo a colación a propósito de un caso que nos pedía Enrique tener en cuenta y que lo mencionamos, que es el caso de servicio civil, ¿no es cierto?, de concurso. Yo creo que la adopción de la decisión no supone necesariamente que se haga público toda la información, por ejemplo, los datos de los concursantes, digamos, si es que efectivamente se dan las demás hipótesis de reserva, ¿no? Ley de quórum calificado, en fin. El Consejo tiene en esto una posición naturalmente distinta. Creo que ahí es interesante la evaluación o la interpretación de esa disposición. Muchas gracias. Cuando hay muchas cosas donde no tiene discrepancias, ¿no? Pero me cargo un par de cosas, un poco réplicas a algunas cosas que ha dicho el profesor Sebastián Soto y otras que tienen que ver con algunos temas que se han planteado. Yo creo que en primer lugar hay mucho que trabajar sobre el privilegio deliberativo. Yo creo que el privilegio deliberativo es la excepción. A mí no me parece tan evidente que la 21 letra B sea una regla expresa para negar el acceso a la información al anteproyecto. Cuando hay anteproyectos de ley, el Estado tiene posición. Una cosa diferente es que ese proyecto de ley lo envía al Congreso bajo ese contenido después de una etapa de discusión pública. Lo que trata de buscar el privilegio deliberativo es evitar la interferencia de terceros durante el proceso de adopción de la decisión. No significa que uno no pueda conocer determinado tipo de información cuando finalmente ya tienen una posición en el Ejecutivo. Y yo creo que la naturaleza de los anteproyectos de ley sigue siendo un debate interesante. En la mayoría de los países que uno pudiera convocar como antecedente están regulados expresamente. Esta es como nuestra vieja discusión si la ley de procedimiento administrativo se aplica a los reglamentos o no, que la Contraloría ya dijo que se aplicaba, en buena hora en mi opinión. Pero cuando se dice en el derecho comparado no se hace, lo que pasa es que hay leyes especiales que regulan el procedimiento administrativo del reglamento. Y lo digo por lo siguiente, porque el artículo 17 de la ley de procedimiento administrativo, y en eso discrepo,